El Congreso del Perú lo ha vuelto a hacer. Se ha aprobado una ley que ordena juzgar a policías y militares en el fuero militar por delitos de función, es decir, nunca más los policías y militares serían juzgados mediante la justicia civil ordinaria. El Pleno del Congreso aprobó esta medida en segunda votación, lo cual ya es definitivo. El dictamen aprobado modifica el Código Penal Militar Policial y el nuevo Código Procesal Penal. La iniciativa legislativa fue respaldada por 48 votos a favor, 37 en contra y 4 abstenciones. Al tratarse de una reforma de gran envergadura jurídica, los congresistas de oposición intentaron frenar la medida mediante un recurso de reconsideración, pero el bloque mayoritario rechazó el intento de manera tajante, sellando así el trámite parlamentario. Y antes de contarte los detalles y cómo nos afecta todo esto, doy paso a mi auspiciador Rusia 360. Regreso en 15 segundos, no te vayas. Mis videos llegan gracias a Rusia 360. Estudia en las mejores universidades de Rusia pagando 4 veces menos de lo que gastarías por quedarte a estudiar en el Perú. No es requisito saber idioma ruso ni ser el primero de tu clase. Para más información accede al link que está en la descripción de este video y llena el formulario. Las reacciones dentro del hemiciclo fueron tensas. Congresistas opositores de esta nueva ley manifestaron su indignación de inmediato. Señalaron que con esta aprobación el Congreso inaugura una época de abusos y un retroceso dramático en el control ciudadano sobre el uso de la fuerza pública. Sostuvieron que el traslado de las investigaciones fuera del ámbito civil debilita la fiscalización de los derechos humanos y allana el camino para la impunidad, sugiriendo de paso que estas modificaciones forman parte de una estrategia política coordinada para blindar a las instituciones armadas ante un futuro panorama electoral. El fuero militar policial siempre ha existido en el Perú, pero solo juzgaba delitos de función, como por ejemplo desobediencia al militar superior, deserción, espionaje. Eso era delito de función, pero matar a un civil de manera injustificada durante el ejercicio de la profesión no era un delito de función, sino delito común, y se juzgaba mediante la ley civil. Hoy han convertido eso en delito de función y allí radica pues el núcleo del debate. Se ha redefinido legalmente el llamado delito de función. En términos sencillos, un delito de función es aquella infracción cometida exclusivamente por un miembro de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas en el ejercicio de sus actividades oficiales, afectando bienes jurídicos propios de la institución, como la disciplina, la subordinación o el cumplimiento del deber. Pero la reciente ley aprobada amplía este concepto de tal manera que ningún uniformado podrá ser procesado de manera paralela por ambos sistemas de justicia ante un mismo delito. Se dará así la preferencia prioritaria a los tribunales militares para asumir el caso. Ante la opinión pública, esta reforma se percibe de dos maneras diametralmente opuestas. Por un lado, una corriente ciudadana y mediática considera que la ley es un claro beneficio corporativo, ya que sustrae a los uniformados de la mirada rigurosa del Poder Judicial común en situaciones de abusos contra civiles. Por otro lado, quienes miran el texto con lupa técnica advierten que la ley introduce un endurecimiento de penas sin precedentes para el propio personal policial y militar. La nueva normativa sanciona con penas de 20 a 30 años de cárcel a los efectivos que utilicen su cargo o armas para colaborar con bandas armadas ilegales o el crimen organizado, e impone la cadena perpetua si dicha colaboración provoca la muerte de una persona. Por lo tanto, no se trata sencillamente de una ley condescendiente en el papel, sino de un marco que, al menos en la teoría de sus condenas, castiga con extrema severidad la infiltración delictiva. Sin embargo, el verdadero problema que enciende las alarmas de juristas y defensores de los derechos humanos no radica en los años de cárcel prometidos, sino en quién sostendrá el mazo de la justicia. Al evitar que policías y militares sean juzgados por la justicia civil, surgen consecuencias negativas de gran calado. Fíjense esto, históricamente, trasladar los delitos cometidos por agentes estatales en perjuicio de ciudadanos al ámbito militar debilita la transparencia y la confianza en las investigaciones. El cuestionamiento central apunta a la falta de garantías de imparcialidad. O sea, ¿es posible confiar ciegamente en jueces y fiscales militares?
Existe un evidente riesgo de conflicto de intereses, dado que el sistema de justicia castrense está compuesto por oficiales de actividad o retiro que comparten la misma formación, jerarquía, cultura y camaradería con los investigados. Es muy difícil asegurar que un juez militar actúe con la distancia y la objetividad necesarias para condenar a un compañero de armas, sobre todo en casos donde el uso excesivo de la fuerza pública haya provocado lesiones o muertes de civiles durante protestas e intervenciones. Este tipo de preocupaciones han sido refrendadas de manera constante por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y diversos comités de las Naciones Unidas. Estos organismos sostienen con firmeza que el fuero militar debe tener un carácter restrictivo y excepcional, limitado únicamente a faltas estrictamente disciplinarias o de naturaleza puramente castrense. Según los estándares internacionales vigentes, cuando un policía o militar comete una violación a los derechos humanos o un delito ordinario que afecte a la población civil, el caso debe ser competencia exclusiva de los tribunales civiles para garantizar un juicio justo e independiente. Al observar el panorama mundial, se constata que en la mayoría de las democracias modernas y consolidadas, los delitos cometidos por uniformados contra civiles se derivan directamente a la justicia ordinaria, aunque sí existen países con sistemas de justicia militar, pero estos han ido reduciendo de manera progresiva sus competencias sobre la esfera civil para evitar críticas de opacidad y privilegios corporativos. Frente a esta lluvia de críticas, los defensores de esta reforma esgrimen argumentos basados en el orden público y la defensa institucional. Su postura argumenta que el país enfrenta una crisis delictiva severa y que los agentes del orden necesitan seguridad jurídica para actuar firmemente contra la delincuencia sin temor a ser procesados injustamente por fiscales civiles que, según su perspectiva, muchas veces desconocen la realidad de la doctrina y la táctica operativa. Señalan que la ley no busca ocultar los delitos, sino corregir vacíos normativos que provocan constantes conflictos de competencia entre fueros y duplicidades procesales innecesarias. Asimismo, remarcan que la incorporación de la cadena perpetua para quienes tengan vínculos con organizaciones criminales demuestra una voluntad real de limpiar las instituciones y erradicar las manzanas podridas que tanto dañan la reputación de las fuerzas del orden. Para que esta controvertida norma entre en vigor de forma definitiva, todavía debe recorrer un último tramo en el circuito constitucional. Tras su ratificación por el Pleno, el Congreso enviará la ley al Poder Ejecutivo, quien cuenta con un plazo de 15 días hábiles para tomar una decisión. Puede o bien promulgar la ley de inmediato para su publicación en el Diario Oficial del Peruano, o bien puede formular observaciones y devolverla al Parlamento. Si el Ejecutivo decide observar esta ley, el texto regresará a las comisiones del Congreso, donde los legisladores podrían aceptar los cambios sugeridos o, por el contrario, ratificar la versión original y promulgarla mediante la vía de la insistencia. Un elemento adicional que resulta indispensable considerar dentro de este panorama es el contexto social de profunda desconfianza que arrastra el país. La aprobación de esta nueva ley ocurre en un entorno donde la ciudadanía percibe que las instituciones públicas legislan en función de intereses políticos específicos y de espaldas a los reclamos de transparencia de la sociedad civil. Al poner en la balanza todas las aristas de este acontecimiento, la gran interrogante que queda flotando es si el Perú se encuentra realmente ante un escenario de impunidad y blindaje. Aunque la ley se promociona bajo la bandera del endurecimiento de las penas y el combate drástico a la delincuencia interna, la estrategia de dar prioridad absoluta a los tribunales militares para centralizar los juramentos debilita inevitablemente los contrapesos democráticos del país. O sea, el riesgo latente no está en la severidad de las sanciones escritas, sino en la alta probabilidad de que se diluya las responsabilidades reales. En otras palabras, amigos, al restar atribuciones a la Fiscalía y los juzgados civiles ordinarios,
Se le priva a la sociedad de una mirada externa, neutral e independiente. La justicia debe ser igual para todos. No debería existir una justicia privilegiada que solo atienda a ciertos sectores y a otros no. En consecuencia, esta estructura procesal abre una preocupante puerta hacia la opacidad legal, consolidando una percepción generalizada de blindaje, que lejos de pacificar el debate público, agudiza la brecha de desconfianza entre los ciudadanos y las autoridades encargadas de protegernos. Eso ha sido todo lo que quería comentarles el día de hoy. Espero que este video haya sido informativo y reflexivo sobre todo. Por favor, dale like y compártelo, coméntalo. Y también doy gracias a la gente que me apoya a través de Patreon. Aquí están en pantalla sus nombres. Tú lo puedes hacer también. Me puedes apoyar a que este canal siga creciendo a través del enlace que te dejo en la descripción de este video. También puedes apoyarme a través de este QR de Yape que está aquí. Ahí envíame, ahí dice para mi pan con lomo. Me puedes apoyar y con eso estaría muy agradecido. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Bueno, para finalizar, no te olvides que puedes estudiar en Rusia con el programa Rusia 360. Estudia pregrado y maestría. No necesitas estar en tercio superior ni saber ruso porque el idioma te lo enseñan allá. Solo necesitas pasaporte y certificado de estudios escolares. Estudiar en Rusia es mucho más barato que estudiar en cualquier universidad barata del Perú. Accede al formulario que dejo en la descripción para que te puedas inscribir.